Saludos a cada uno por aquí compartiendo lo que es primordial para nuestra vida, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Ahí está toda la instrucción, cómo debemos andar para evitar consecuencias. Por eso el Señor dijo que escudriñemos su palabra porque de ello depende nuestra vida y salvación. Esta tarde estaba muy inquieto porque me venía a memoria unos textos y me quedaba sin palabras lo que es el amor de Dios para el mundo, su misericordia, su paciencia, ¿verdad? Me quedé sin palabras porque me venía a memoria otra palabra y estuve esta tarde entonces escudriñando la escritura y me quedo sin palabras porque el amor de Dios, me doy cuenta por qué Dios insiste tanto su paciencia, su misericordia para con el mundo. Él siempre está, nadie va a poder decir que nadie le habló de Dios, nadie podrá decir que recibió un consejo, que se apartara de los malos caminos, que buscara los caminos de Dios, que cambiara su vida, ¿verdad? Nadie podrá decir, porque Dios siempre está tocando los corazones en todo el mundo, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Y yo, wow, qué amor tan impresionante el de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Insiste Dios tanto por su amor, porque no quiere que nadie se pierda, porque hay un lugar donde va a ir la persona que no se va a apartar de la maldad, de la iniquidad, de la hipocresía, porque ese lugar va a ser de tormento. Por eso insiste tanto Dios y tanta su misericordia, para con el mundo se aparte de la maldad, la iniquidad y la hipocresía. Fíjense lo que dice en Mateo 24:48. Dice San Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Fíjense en ese lugar. Es un lugar de lloro y crujir de dientes. Esto es porque aquí anuncia, si leen más arriba, está anunciando la venida de nuestro Señor. Y entonces muchos, Él da un ejemplo acá. Si alguien dijera, el Señor tarda en venir, yo voy a aprovechar más tiempo de mi vida, hacer cosas malas. Algo así creo que da a entender. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué maravillosa palabra. Entonces fíjense por qué insiste tanto Dios, con tanta paciencia, tanta misericordia, esperando al mundo que se arrepienta, que se vuelva a sus caminos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino todos procedan al arrepentimiento, porque fíjense para dónde van a ir las personas que no se quieren arrepentir y apartar de maldad, iniquidad e hipocresías. Les repito, Mateo 24, 48, 49, 50 y 51. Voy a leer el 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué maravilloso. Y es impresionante porque van a haber personas que no se van a arrepentir, no le van a dar gloria a Dios, no van a creer en Dios. Aquí en Apocalipsis lo dice. Apocalipsis
16:11 dice, esto es en Apocalipsis cuando está esa gran tribulación que va a venir al mundo. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, porque estaban padeciendo. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En el 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué impresionante. Fíjense que ellos estaban padeciendo de la gran tribulación que estaba pasando. Aquí dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, y en vez de arrepentirse y pedir misericordia a Dios, dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué tremendo que van a haber personas que no van a creer en Dios ni arrepentirse. Se estaba quemando con la calor allí y no se arrepintieron. Y los otros tenían úlceras, dice el 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, versículo 19 al 11. Qué impresionante. Entonces, hoy meditaba eso, la misericordia de Dios, el amor, la paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino todos lleguen al arrepentimiento, lo dice en la Escritura. No busco el texto porque lo hago más largo. Entonces, fíjense por qué la insistencia de Dios al mundo. Su amor no hay palabras por el amor de Dios. Bueno, dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él sea salvo. Y esto a través de eso, del arrepentimiento, de creer que nuestro Señor es nuestro Salvador y Sanador, que al tercer día fue resucitado de entre los muertos, y estar atento a su palabra, a su evangelio de salvación. Por eso es lo importante leer su palabra. En esto meditaba hoy, quería expresarle toda esta maravillosa palabra del amor de Dios. Por eso buscar los caminos de Dios, apartarse de toda maldad, de toda hipocresía, porque fíjese el lugar para donde va a ir las personas que no se aparten de maldad, iniquidad, hipocresía. Es un lugar de lloro y crujir de dientes. En otro libro anuncia con más detalles ese lugar de tormento y va a ser eterno. Entonces la maldad tiene un castigo eterno. El no arrepentirse tiene un castigo eterno. Por eso arrepentirse y buscar los caminos de Dios para recibir por gracia esa salvación, ese perdón de Dios, para cuando partamos heredar el reino de Dios para siempre. Así que Dios les bendiga, buscar de Dios y apartarse de los malos caminos, porque fíjense lo que anuncia en el Evangelio de San Mateo 24:48. Va a haber un lugar de lloro y crujir de dientes. Así que a buscar los caminos de Dios, apartarse del mal. Dios les bendiga con esta palabra de Dios.